luz y sal. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro. Versículo 1, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por favor, escucha otra vez, o quiero decírmelo otra vez a mí. Los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, ellos ya eran salvos y ahora ya lo alcanzaron otros, que también ya son salvos. De Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Jesús era Dios en carne, lo tuvieron en carne, lo tengo dentro de mí. Dios, el que murió en la cruz, el que hace nacer todos los días, el que me hace amanecer todos los días, el que todos los días le puedo pedir que me ayude a soportar el día, a vivir el día, a honrarlo en el día, a no tropezarlo en el día, a no avergonzarlo en el día, a que no se dé un mal testimonio de él en el día. Gracia y paz. Gracia es recibir lo que no mereces. Paz, la paz de Dios, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, perdón. Partícipes de la naturaleza divina, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cosas, si están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fe. Y tuve que buscar en el diccionario virtud, porque no la entiendo. La fe, creo que la entiendo. Es creer en lo que no veo, pero se espera. Busqué virtud y dice, el diccionario secular dice hacer las cosas conforme a lo que dice la sociedad que es bueno. No, ese concepto no entra en Cristo, porque entonces yo tendría que decir otra cosa en estos videos. Cuando leí la virtud en la Biblia, dice hacer todo aquello por encima que la razón suprema pide. La razón suprema es Dios. Conociendo bien entonces a Dios, por eso dice a la virtud, luego conocimiento, al conocimiento dominio propio. Bueno, si ya lo sabes, ahora vívelo en la carne, en el cuerpo, siendo paciente. ¿Qué es la paciencia? Esperar, 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 aunque las circunstancias se ven cada vez más negras. Piedad. De verdad que yo trato de traducir a la piedad de una forma que yo la pueda entender para poderla decir a los demás. Y lo único que te puedo decir, piedad, es que si tienes poder en tus manos y sabes que puedes ejercer justicia, es decir, dar lo que se merece a alguien, no lo haces. Porque sabes que Dios no te trató así. Él tuvo piedad de ti. Él te vio como oveja sin pastor y te llenó de su gracia. Lo voy a decir en un ejemplo de mis clases. Esos mismos que hablaron pestes de mí, recibieron gracia sobre gracia. Les entregué, cuando estaban reprobando, oportunidades para pasar.
les di acceso a cosas del examen para que las pudieran entender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ejercí mi autoridad cuando estaban reprobando. Se les ayudó, se les dio oportunidades. Eso es piedad. Afecto fraternal. A la piedad agrégale afecto fraternal. Fratelos. Fraternal. De hermano. De hermano a hermano. De sangre. De lo que diría un mexicano en su calor carnal. Y el afecto fraternal, amor. Amor en la Biblia es ágape. O sea, el amor es el amor es pensar en el otro y en el beneficio del otro, no en tu propio beneficio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer el bien, vuestra vocación y elección. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer el bien. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No sé dónde debía hacer el bien. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por gusto, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Escribiéndolas. Yo trato que un día mi hija pueda ver estos videos y aprenda de ti, Dios mío. Y quienes lo vean, aprendan de ti, Dios mío, y que yo esté diciendo tu palabra, no la mía, Señor Dios mío. Y es necesario seguir recordando, porque ahorita acabo de leer, cuando cité la carta de la primera carta de Pedro, unos 5 versículos que yo olvido, que yo tendría que tener en mi cabeza, igual que otros donde dice que soy un real sacerdocio, que soy una nación santa, que soy su hijo, que yo debo de ser sobrio, que yo debo de estar fuerte, cabal. Dice versículo 14, capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Y eso fui en mi trabajo, y eso soy en el mundo cuando les digo que Dios es mi pastor y que Él es en el que hago las cosas y a Él le doy las clases antes que a ellos y que por Él les digo las cosas que les digo. Y por esa naturaleza yo no puedo andar haciendo lo que ellos dijeron que hacía. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y te pido perdón, Dios. Yo me sentí decepcionado, me sentí, ¿para qué? ¿Para qué hablar de ti? ¿Para qué hablar de tu verdad? ¿Para qué enseñarles la verdad? Perdóname, Dios, por eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿por qué caminar por la puerta estrecha? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Testigos presenciales de la gloria de Dios. Sigo capítulo 1, segunda carta a Pedro. Perdón, te cité la primera carta, porque eso yo lo había olvidado. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y nunca fue escondida, y nunca fue guardada, y nunca fue para que no la entendiéramos. Si los niños pueden entender la palabra de Dios y pueden ser conversos, más tú y yo, el problema es que mientras más viejo te haces, más te alejas de la palabra de Dios, más te convence el mundo, la carne y Satanás de que esto es inaccesible, y tiene que por eso llegar el Espíritu Santo y hacer la operación espiritual y ponerte su corazón para poder entrar en la convicción de que eres un pecador y que lo único que te puede salvar es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que Él te va a santificar y que Él te va a glorificar. Y que si no te lleva en este momento es porque algo tienes que seguir entendiendo, haciendo o sirviendo, aunque te duela. Falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Falsos maestros. Que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a las prisiones de la oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó para destrucción todas las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Siempre te dará una puerta para salir, siempre, siempre. Y mayormente a los que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites del cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Los falsos maestros, los falsos cristianos, los falsos creyentes. Esto no está escrito para el mundo, ¿no? Aunque parece que está hablándole al mundo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Predicadores, hoy muchos predicadores así son. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dicen sermones políticamente correctos para que no se les vaya la congregación, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la oscuridad del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la
por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, esos que dicen, sé la Biblia, conozco la Biblia, pero cuando te tienen que hablar de la Biblia, te hablan para sus propios intereses, te suavizan la Biblia, te inventan la Biblia, te la dicen para que tú te tranquilices, de que si hiciste algún ritual, pues eres cristiano, y si no, pues ya te irás dando cuenta en el trayecto, pero mientras no dejes de congregarte y sigue dando dinero. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si ellos ya habían entendido que vivir del mundo y los placeres del mundo estaba mal, entonces ¿por qué nos dejan caer en el error y en la conformidad de que somos cristianos, aunque no lo seamos? Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, él aquí asume que quienes estamos leyendo esas cartas estamos limpios y que seguimos creyendo en Dios y que podemos seguir siendo exhortados para no caer en esas malas enseñanzas y en esos malos predicadores, y que no quitemos ese celo de hacer las cosas sanas y santas que el Señor nos ha mandado a hacer. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición y de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Por favor, eso no lo transquiverses. Estoy teniendo estos segundos de cabalidad y de sobriedad en lo que estoy tratando de decir. Esto no lo transquiverses, por favor. Si Jonás estuvo 3 días en la ballena, son de 24 horas. Si los cálculos, según las generaciones, son 6000 años de la existencia de la Tierra, 6200, 6300, más o menos, son de 24 horas, de una semana, de 7 días, etcétera, 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 que Dios marcó ese tiempo. Si te dice la Biblia en Génesis 1 que en 6 días fue hecho todo y que el séptimo Dios reposó contemplando su creación, así fue. 6 días de 24 horas. No confundas cuando Pedro te explica que para Dios el tiempo no existe en términos de que Él tenga que llevar una cuenta. Él creó el tiempo para nosotros. El tiempo no existía por necesidad de Él, igual que el séptimo día no existió por necesidad de Él. Y los tiempos de Dios son sus tiempos. Punto. En el pleroma, Él trajo a su Hijo. En el pleroma, Él creó el universo. En el pleroma, Él vendrá por segunda vez. Y en el pleroma es un tiempo kairos, no cronos. Y el tiempo kairos son las épocas y las temporadas que para Dios se ha cumplido, se ha llenado
todas las condiciones, de las miles de cosas que su universo tiene y de las miles de condiciones que Él tiene para que las cosas sean como Él quiere que sean. Y no es ni un minuto más ni un minuto menos en el tiempo humano, pero es en la mano y en el designio de Dios. Es decir, no podemos estar buscando señales y cosas y interpretando tiempos y demás. Lo único que te pide Dios, lejos de entender el Apocalipsis y saber que ya venciste, es que sigas obedeciendo, que sigas firme y que sigas esperando en Él, aunque no nos toque en este tiempo verlo venir. Él vendrá. Y hay de aquellos que no estén en la palabra de Dios. Angústiate y ora por ellos. Y pide porque ellos conozcan a Dios. Porque cuando venga, viene para juicio. Ya no viene para restaurar, ni viene para abrazarnos a todos abajo del arco iris, como dicen los homosexuales. Viene para hacer justicia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras con ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, independiente de si hay arrebatamiento o no, si vamos a estar en la tribulación o no, o van a estar en la tribulación o no. Él dice que nosotros no tenemos que preocuparnos, porque todo va a ser pasado por fuego, todo, las criaturas, la tierra, todo va a ser pasado por fuego. Pero a nosotros nos está esperando otra cosa: cielos nuevos y tierras nuevas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablan de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Luz y sal.